Continuamos con el programa y ya estamos con nuestra invitada, estamos con la doctora Miriam Velázquez, porque hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Preeclampsia. ¿Cómo está, doctora? Hola, Muy buenos días. Buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Después de todos los viajes. Y la salud ¿pasaste la mejor, gripe? así que ya está pasando el periodo más difícil, porque el cuerpo quiere descansar y bueno, hay obligaciones que hay que atender, así que nada, ya volvimos a la actividad normal toda la semana, así que bueno. Y hoy de Pero nuevo esta acá. es época, ¿no? De Sí, hay mucha alergias, gente, sí, de de alergia y gripe. mucha gripe, sí. Y bueno, recomendamos la vacunación para la gripe, que es Sí. indicada para mayores de 65 años y todos aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad, como hipertensos, diabéticos y demás, que sea una indicación estricta, ¿no? Y recordemos que se pueden ir a vacunar, que es muy importante la vacunación contra la gripe, porque la gripe mata a más personas que el COVID, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Preeclampsia, que se conmemora el 22 de mayo y busca generar conciencia sobre esta condición que afecta entre el 3 y el 7% de las mujeres embarazadas. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que hay que diferenciarlo de la hipertensión del embarazo, que son dos patologías que, si bien pueden tener puntos en común, son dos cosas diferentes. A la hipertensión del embarazo puede ser diagnosticada y puede ser tratada con medicación específica, y ahí yo la ve el equipo multidisciplinario, el ginecobstetra, algún cardiólogo y también un nutricionista para asesorar en los hábitos que se pueden cambiar, ¿no? Ahora, la preeclampsia es un trastorno que puede tener registros de tensión arterial por arriba o igual a 140/90 milímetros de mercurio y tener signos como proteinuria, quiere decir proteína en orina, que si bien la paciente no lo va a saber referir, hay ciertos signos que se pueden detectar. ¿Cuáles son? Que la paciente amanezca de un día para el otro con los miembros, las extremidades hinchadas, la cara hinchada, que sienta un aumento notable del peso, que sienta un dolor de cabeza intenso que no cede ante la medicación habitual, como por ejemplo un paracetamol, que tenga una visión borrosa o que ella refiera que tenga como moscas que están alrededor. Un dolor abdominal, acompañarse de náuseas, de vómitos, que sean muy intensos. Esos son signos de alarma por la que la paciente puede referir y puede acercarse a una consulta. Se dan por lo general después de la semana 20 de gestación. Bien. Recordemos que el embarazo dura 40 semanas y en semana 20 ya pueden empezar a detectarse en los casos más graves. Mientras más precoz sea, más grave va a ser el caso, ¿sí? Y tiene como, no siempre va a suceder, pero algunas veces va a llegar a un síndrome HELP, que es algo, lo extremo del caso, que es una situación particular en la madre, va a desarrollar un déficit de plaquetas, una alteración de las enzimas hepáticas y convulsiones. Y ahí se pone en peligro tanto la vida de la madre como la del feto. O sea, así dicho, parece muy grave. Grave, sí. Es frecuente y puede prevenirse. ¿Y cómo puede prevenirse? Que intervenimos nosotros. En la semana 11-14 hay un estudio que se llama Screening de primer trimestre y ahí puede solicitarse un screening de preeclampsia. ¿Qué es un screening? Un método de tamizaje. ¿Pero siempre te lo piden o vos tenés que pedirlo? Deberían de pedirlos para toda la población, sin importar si tiene antecedentes o no, sin importar la edad. Porque por ahí me imagino, no lo sé, digamos, en el sistema de salud público, no sé si te piden todos esos estudios. Yo creo que o algunos que sean tan la verdad, la determinados. exactitud, no te debo esa respuesta, pero yo creo que si la paciente tiene un antecedente de una preeclampsia en un embarazo anterior, lo van a pedir. Lo van a pedir. Lo van a pedir. ¿Cómo se identifican estas pacientes? Se hace un Doppler, un estudio, una ecografía Doppler color de las arterias uterinas. Las arterias uterinas son dos, izquierda y derecha. Y se hace un promedio de cuánto mide, de un índice de pulsatilidad de estas arterias. Medimos mediante la función Doppler, evaluamos cómo están, hacemos un promedio y vemos según la edad gestacional el valor que tiene y decimos, bueno, este valor es normal, este valor está alterado, este valor está cerca del límite máximo. Entonces, eso nos va a ayudar a separar las pacientes que tienen más probabilidad de las que tienen menos probabilidad.
Si a nosotros le sumamos un estudio en semana 11, 14 y le sumamos un laboratorio, los antecedentes y la toma de tensión arterial, nos va a dar un riesgo más exacto de probabilidades de que desarrolle esto. Lo interesante que tiene que ya hace varios años se desarrolló un estudio en Europa que es aplicable a todo el mundo, que se llamó ASPRE, en donde ellos probaron todas las pacientes y les dieron a un grupo aspirina. La aspirina que todos conocemos, que es económica, de fácil acceso, y a otro grupo no le dieron nada. Y se comprobó que las pacientes que habían tomado aspirina habían sido menos los casos de desarrollar preeclampsia y de manera más grave. ¿Por qué? Porque la aspirina es anticoagulante, tiene efectos antiinflamatorios y además ayuda a disminuir la resistencia de estos vasos que fisiológicamente cuando se produce el embarazo, estos vasos tienen cambios a nivel bioquímico, digamos, y de su forma y de su elasticidad en la manera que transmiten, en la manera que va el flujo sanguíneo de la madre hacia la placenta y por lo tanto alimentación del feto. Y es algo que es tan accesible y que... Es algo que tan accesible, exacto. Entonces, estos cambios suceden en la mayoría de las embarazadas, pero hay algunas embarazadas que no, por alguna predisposición, por algún antecedente, y en especial se da en los extremos de edad de la gestación, ¿no? En las pacientes muy jovencitas y en las pacientes más añosas. En estas pacientes está comprobado que este estudio con 80, si nos da un alto riesgo de probabilidad para preeclampsia, indicándole a la paciente de edad precoz del embarazo 80 miligramos de aspirina, se puede prevenir. Y si no se previene, las formas no van a ser las más graves, sino que van a ser las más leves. Entonces, la importancia. Y también la importancia de tomar los registros de la tensión arterial. Pero un solo registro de tensión arterial tampoco nos quiere decir que vamos a padecer preeclampsia, ¿no? Porque es muy diferente. A veces las situaciones de estrés pueden contribuir a todo eso. Entonces, en ese momento que va a la consulta... Capaz que te dan los valores elevados. Habría que repetirlo, habría que hacer un registro y habría que sí identificar estos signos de alarma. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso. Y bueno, cuando llegue a la guardia seguramente esta visión borrosa que les decía, cuando llegue a la guardia será un análisis y un laboratorio de proteinuria, que se llama así, para ver las proteínas en orina, para ver cómo estamos con esos valores. Doc, recién hablábamos de una predisposición. ¿Hay mujeres que tienen más predisposición a sufrir esta enfermedad que otras? Exactamente. Las pacientes de raza negra se ha comprobado que tienen más predisposición. Bueno, en nuestro medio no vemos tantas pacientes. En el horno, chicos. No. Estas pacientes, sí. Los hábitos de vida, ¿no? Y se ha probado los que son sedentarios, los que son sedentarios, el tabaquismo, una mala alimentación, el sedentarismo, y se ha comprobado que en aquellas mujeres que desarrollaban ejercicios de fuerza ha sido menos el número de casos que han tenido preeclampsia. O sea que siempre que venimos acá, ejercicios de fuerza. Sí, o sea, mirá la importancia, exacto, que durante muchos años se tuvo como, no, me voy a ensanchar, No, es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro cuerpo, por nuestra salud. ¿Y estadísticamente cómo está Jujuy con respecto a esto? Hay han habido muchas intervenciones en el último tiempo en la parte pública en Jujuy y en especial en aquellas se veían muchos casos y se veían casos que ya llegaban de gravedad para la madre y para el feto. Entonces se tratan como urgencia. Entonces lo que se hizo en el medio fue hacer campañas en los lugares más distantes donde no había tanta accesibilidad a los centros de salud como quizás sí tenemos San Salvador, Palpalá, San Pedro y otras localidades en las que las pacientes se había visto que tampoco sabían leer y no habían registros de tensión arterial y no los sabían interpretar. Entonces, una de las estrategias que se desarrolló fue pintar el manómetro, que es el circulito cuando te ponen el manguito para tomarte la presión. Sí. Y la parte cuando ya se superaba los 140, pintarlos de rojo. Para que todas las personas que sean medidas la presión arterial, que vean que la aguja llegaba o pasaba a ese nivel, sean tratadas y derivadas a San Salvador, al materno infantil. Perfecto, o sea que se hizo porque el número de casos era importante y además la gravedad, vuelvo a repetir, con la que llegaban ya era importante. Entonces ya corría riesgo de madre y de feto, exactamente.
¿qué puede llegar, si no es tratado, qué puede llegar a pasar con el feto o con la madre? ¿Puede llegar a tener una pérdida de...? Exactamente, o la mortalidad materna. Otra de las cosas es que mientras sufren estos trastornos, puede tener relación con el crecimiento del bebé dentro de la panza. Entonces puede crecer menos de lo que está. Entonces vamos a tener un recién nacido de bajo peso, alguna otra complicación, que hay que evaluar también en qué momento se detecta de la gestación y puede nacer prematuro, con todo lo que eso implica, ¿no? Que tiene que nacer en un aneo particular, que pueda tener el sostén adecuado, o sea que tampoco puede nacer en cualquier lugar. Entonces son varias las complicaciones. Y llegado el caso que se avance en esta preeclampsia, después pase eclampsia y después pase a un síndrome HELP, que ya es lo más grave que puede suceder, bueno, se puede ver afectado todo lo que es el sistema nervioso del bebé. Entonces hay medicación para el bebé, medicación para la madre y se termina la gestación. Es todo un problema de salud muy importante, por eso se han hecho estudios muy importantes y hoy, que es el Día Internacional de la Preeclampsia, digamos, de la prevención, todos los que hacemos medicina fetal, durante todo el día los expertos o quienes desarrollan muchas investigaciones hicieron hicieron charlas o organizaron reuniones en todo el mundo para abordar este tema y para insistir en la prevención con algo tan simple que es la aspirina bajas dosis. Doc, y usted que fue a Brasil, estuvo también en Córdoba, ¿se habló de esta temática? Se habló. ¿Tenían los distintos profesionales problemas con respecto a esto? Exactamente, se habló de esta temática y lo que hacemos hincapié es en la prevención. Entonces, en detectarlas tempranas. La aspirina puede ser indicada después de un screening de primer trimestre en semana 11-13 hasta la semana 36. Y mientras más antes se la mediques, la teoría dice que lo mejor es indicarla hasta la semana 16. Entonces, mientras más antes, es menos la probabilidad. Entonces, me parece que la estrategia siempre es la prevención, prevención, prevención. Y recordemos que un screening de primer trimestre con un Doppler de arterias uterinas es algo totalmente accesible, inocuo y que lo pueden realizar cualquier profesional y mejor aún si está formado en esta área de medicina fetal. ¿Y hay alguna contraindicación contra la aspirineta? Alergia. Sí. ¿Hay un estudio específico que te tenés que hacer antes de que te la den o no? Sí, lo ideal es que cuando la paciente detecta el embarazo, que es alrededor de semana 7, la mayoría de las veces, su obstetra le indique el estudio en semana 11-14 de translucencia nucal, screening de primer trimestre, y después se puede repetir también en semana 20 para ver cómo están esas arterias, si están un aumento de resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto una mala alimentación, digamos, y nutrientes para el bebé. Y bueno, para eso este estudio es fundamental. Un Doppler de arterias uterinas, que se lo puede hacer en cualquier momento del embarazo, preferentemente en edades más precoces. Hablamos del periodo del embarazo. Después del embarazo, ¿pueden quedar secuelas para la madre? Hay estudios también que han probado que después puede desarrollar una preeclampsia, pero es fundamentalmente hacer el problema materno y no son muchos los casos. Bien. Después se regirá, por lo general termina el embarazo y se resuelve la situación. Es así, se saca la placenta, o sea, se finaliza el embarazo, obviamente nace el bebé, se finaliza la resistencia y las arterias vuelven a ¿Y controles para el niño no? ¿Ninguno? Si nace prematuro, sí, si se tuvo que hacer medicación para neuroprotección, será controlado más de cerca, ¿no? Lo ideal siempre es llegar y pasar las semanas 37 y que no nazca antes porque indicaría prematuridad. Y es un antecedente de importancia para los próximos embarazos también. ¿Se puede repetir o no en los próximos Se puede embarazos? repetir. Entonces, cuando nosotros hacemos unas preguntas siempre de rutina en el primer trimestre y le decimos antecedentes de preeclampsia en la madre en el embarazo anterior, en la paciente que estoy atendiendo, sí tiene un efecto. Y si lo tuvo la madre, es probable que la hija también lo desarrolle. Pero son todas probabilidades. ¿Puede ser hereditario o no? No sé. No le diría hereditario, pero va a tener más riesgo de probabilidades de que suceda. Entonces, cuando exista la posibilidad de que pueda llegar a quedar embarazada, se tendría que realizar. Se tendría que realizar, totalmente, sí. Y recordemos, es indicado en cualquier edad de la embarazada. No porque tenga 30 o 40 o 20, no, puede desarrollarse de cualquier manera. Pero bueno, hay que estar atentos y para eso sirven estas pruebas, ¿no? De fácil alcance y acceso. Me parece que es lo mejor que podemos hacer. Y recordar los signos.
embarazadas que tengan dolor de cabeza muy fuerte, náuseas, dolor abdominal, visión borrosa, una visión con mosquitos o algo que les llame la atención, tienen que asistir a la consulta, o que se sientan hinchadas de un día para el otro, que tengan las extremidades muy hinchadas, que se vean, que se sientan más pesadas, tienen que asistir a la consulta, a la guardia. Bueno, en el sanatorio siempre tenemos una guardia que está atenta a estas cuestiones, ¿no? Eso te iba a preguntar, si en la clínica tienen todas las herramientas necesarias para realizarle todos estos chequeos Totalmente. y controles a las En la embarazadas. clínica va a ser, hay una guardia permanente, una guardia activa, están las obstétricas, y las obstétricas, si controlan o chequean que hay alguna alteración y corroboran que hay alguno de estos signos, van a llamar al médico que esté de guardia en ese momento y va a indicar seguramente una proteinuria para empezar, y la toma de registro de presión arterial, ¿no? Que es lo más importante. Perfecto. A veces, sí, una pregunta. No, sí, John nos decía, es muy importante tener los controles mes a mes para la embarazada y también para cuidar tanto al bebé como a ella. Exactamente. Exactamente. Por ahí yo entiendo a las pacientes que van y uno espera que le diga que está todo bien. Entonces, por ahí cuando tengo que tomarles la presión es como, bueno, relajamos, terminamos, y al final, como bueno, ecográficamente se vio todo bien, ahora te tomo la presión. Y si da un poquito alta, bueno, viste, uno se da cuenta cuando la paciente está nerviosa, un poco ansiosa, se entiende, así que volvemos a repetir la toma de presión y lo hacemos. Me imagino que con las primerizas debe ser todo un tema porque deben preguntar, no sé si preguntarán mucho, yo me imagino que si sería mamá preguntaría un montón porque me da miedo. Yo creo que todas van con cierta ansiedad. Sí, y a veces cuando tienen un segundo hijo es como que el primero ya siente que son más inconscientes y que pasó y que lo vivieron y que era el primero y que estaban inundadas por esas sensaciones, y en el segundo como que ya toma más conciencia y entonces tienen como más miedo. Pasa. ¿La Pero bueno. inteligencia artificial le ayudaría en esta problemática? Me parece que en este momento no he escuchado acerca de esto, de la inteligencia artificial aplicada en esto puntualmente. Pero sí hay programas, que eso ya viene hace un tiempo, calculadoras le llamamos, de riesgo de preeclampsia, que son de libre acceso y que todos los médicos que hacen pueden sacar los datos, hacer las mediciones y cargarlas en las calculadoras y ver cómo está ese valor que nos dio, si está alterado o es normal. Esas calculadoras son internet, página web, y ahí entras y ves en un ratito cómo te dio el valor por la edad gestacional. Totalmente. Así que nada, es bastante simple el método, no lleva mucho tiempo y debería pedírselo también. Los colegas deberían pedirlos para formar parte siempre de estas estrategias de prevención, sin importar cuál es la edad gestacional. Más aún si tiene antecedentes. Está bueno saberlo porque si no te lo piden, vos podés exigir que te lo hagan. Y deberíamos, sí. Las estrategias, las campañas, todas las charlas que se hacen, que se comparte el conocimiento, me parece que son para esto, ¿no? Entonces es muy interesante y me parece muy alentador que hoy hay una gran escuela en Inglaterra, hay otro médico que trabaja en Austria que es brasilero, en todo el país también distintos hospitales que tienen su servicio de fetal, están haciendo hincapié en estas charlas. Entonces algo hay ruido alrededor de esto, ¿no? Y me parece que está buenísimo esto, que el conocimiento nos da el derecho de poder pedir, y la información, mientras más información tengamos, y te vuelvo a repetir, son estudios que son de fácil acceso y no se hace daño a la bebé, una ecografía no le hace daño a la embarazada, y me parece que se pueden, con algo tan básico como la aspirina, me parece que evitar y son salvar estrategias vidas. Exactamente, que están apuntadas a disminuir la mortalidad materno y fetal. Doc, redes sociales para que la gente la siga. DRA, Miriam con M al final, Velázquez las dos con Z, y ahí nos encontramos en las redes. Ahí si siguen al matutino también siempre estamos ahí con todos ustedes. ¿Qué se viene en estos meses sobre la salud? Meses sobre la salud. Bueno, fundamentalmente seguramente vamos a traer algún compañero de la clínica para que invite de nuevo a la residencia, porque están abiertos el segundo llamado de la residencia, y esta vez creo que va a haber una oferta que es nueva para la clínica, no solamente clínica y cardio, que la voy a dejar en stand-by para que sea sorpresa. Bien. Así que estamos organizando a ver cuándo es la fecha precisa para el segundo llamado, así que vamos a hacer hincapié en eso, y como decíamos la semana pasada, la formación de médicos hace que todo el personal de la clínica, todos los que trabajamos en el equipo de salud, tengamos que subir la
vara un poco más y alcanzar esos estándares que son solicitados para tener una residencia, ¿no? Formar colegas que se especialicen, se subespecialicen en algo puntual, es lo mejor que podemos hacer y lo que se apuesta, digamos, porque es el recurso humano que formamos y que probablemente se quede en la clínica y sea parte ya de este lado con nosotros para formar otros colegas, ¿no? Me parece que es una gran apuesta, así que vamos a tener novedades sobre eso y seguramente Faustino nos va a acompañar en las próximas visitas para hablar de un curso muy importante para enfermería acerca de ECMO, así que lo vamos a difundir. Y me queda pendiente que no me olvido yo de la charla de endometriosis. Ah, es cierto, siempre nos preguntan por eso. Así que yo voy a avisar con tiempo para que Bien. ese día se hagan muchas preguntas y la doctora que nos va a ayudar sepa responder todas las inquietudes que tiene la población, la mujer jujeña, en cuanto a este tema que la verdad que en los últimos años es más conocido. Antes, que quizás no se escuchaba tanto, estaba subdiagnosticado, me parece. Que es muy difícil diagnosticar. Exactamente, y capaz sí. que se diagnostica no por la endometriosis en sí, sino por otro trastorno o porque no pueden quedar embarazadas o porque se piden algunos embarazos o por otras cuestiones que nada tenían que ver con eso, pero que la endometriosis bien diagnosticada es la causa y solucionado ese problema, ese inconveniente, se puede tener otra calidad de vida. Muchísimas gracias, Doc. Muy bien, Anto. Hoy nos hemos informado acerca de todo. Un montón. ¿Nuevos miedos desbloqueados? Para mí sí. Sí, espectacular. Pero bueno. Buenísimo, me encanta, me alegro y bueno, saludos a todos y gracias. Un gusto Muchísimas verlos. gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con